Buen día a todos los estudiantes de Teoría de los Medios y de la Cultura. Hoy es nuestro teórico número 10. Vamos a empezar con la unidad 6, que vamos a seguir en forma sincrónica la semana que viene con las profesoras Ana Longoni y Julia Risler. En el día de hoy vamos a abordar sobre todo cuestiones que tienen que ver con las características de la teoría queer, con una pensadora como Judith Butler. Por otro lado, también textos de Marlene Guayar, por un lado, que se inscribiría dentro de las epistemologías queer, y Cabral, Mauro Cabral, que se ubicaría dentro de las epistemologías trans. Para eso, hoy vamos a recuperar algunos fragmentos de un teórico que grabamos con la profesora Julia Risler el año pasado, en 2020. En ese teórico trabajamos los textos de Judith Butler, de Marlene Guayar, de Mauro Cabral. También analizamos la película que corresponde a esta unidad, que es la película T de Juan Tawil, que les invitamos a ver los fragmentos en el link que está aquí mismo en este teórico, en la información de este teórico. También recuperamos un audio de la profesora Fernanda Carvajal explicando los estudios queer, su diferencia con los estudios o epistemologías trans, y también vamos a analizar algunos materiales del dossier correspondiente a esta unidad. Así que les invitamos a este primer acercamiento a las epistemologías queer, que tiene que ver con abordar a Butler, con pensar en el giro o ruptura epistemológica que produce el pensamiento para el feminismo, para las teorías feministas, para abordar cuestiones vinculadas con el género, con los dispositivos sexogenéricos, cuestiones vinculadas con el cuerpo, y van a ver que hay mucha relación también con la unidad 5. Así que les invitamos a ver el video grabado del año pasado, donde justamente abordamos algunos de estos temas. Vamos a trabajar y vamos a abordar en particular este teórico, la unidad 6, que está dedicada a pensar los feminismos, teoría sobre el cuerpo y los dispositivos sexogenéricos. Vamos a arrancar con Butler, después vamos a seguir con Guayar y Cabral. ¿Por qué podemos decir que esta unidad se puede plantear como muy en relación o con una relación de continuidad respecto de Foucault? Porque justamente ubica las teorías de género como parte de las teorías de poder, porque reflexiona sobre el poder, porque reflexiona sobre distintos modos de comprender y hacer inteligibles las distintas formas que adopta el capitalismo contemporáneo y cómo de alguna manera los feminismos intentan dar cuenta, imprimen ciertas formas inteligibles para comprender diversas formas de opresión. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta unidad? De alguna manera pensar la importancia, la relevancia de los estudios de género en el pensamiento contemporáneo, en los movimientos feministas, y en particular vamos a empezar hablando de los estudios queer, para después continuar también pensando el aporte desde los feminismos populares latinoamericanos. Bueno, quiero contarles que estoy con Julia Risler, con quien hemos intercambiado mucho acerca de este teórico, acerca de esta unidad, que es una nueva unidad. Así que le damos la bienvenida a Julia. Bienvenida, un gusto. Va a ser un aporte que estés con nosotros. Bueno, muchas gracias Evita por la invitación y también un saludo grande a todos los estudiantes para compartir el espacio de hoy. En primer lugar, nos gustaría hacer una genealogía de la historia de los feminismos, obviamente que no se agote solo un intento de periodización para comprender lo que se denominó las distintas olas, ¿no? Como idea de ola, esta idea de algo que va y vuelve, es decir, que muchas de estas historias de los feminismos en plural nos aportan para seguir comprendiendo los feminismos en la actualidad.
Por supuesto que son movimientos diferentes, hay una periodización que intenta caracterizar distintos momentos, esas características tienen que ver también con geolocalizaciones, podríamos decir, además con elementos históricos, con ciertas especificidades, pero por supuesto tampoco podemos pensarlas de manera fija o estanca, sino como en términos de esas interacciones que se dan entre esos distintos momentos, ¿no? Vamos a hablar de 3 momentos, que también se llaman 3 olas. Después Julia también nos va a ayudar a complementar esta mirada histórica, ¿no? En primer lugar, lo que llamamos los feminismos sufragistas, que están sobre todo basados en la lucha por la igualdad civil entre hombres y mujeres, un feminismo que sobre todo reclamaba el derecho al voto y a la educación, un feminismo que surge en forma ilustrada, incluso en nuestro país, con figuras como Victoria Ocampo o Alicia Moro de Justo. Por otro lado, feminismos surgidos a partir de la idea de que lo personal es político, que tienen que ver, bueno, donde Simone de Beauvoir tiene un papel preponderante, surgen vinculadas al surgimiento de la nueva izquierda en Europa, en particular en Francia, y también con los movimientos contraculturales en Estados Unidos, acompañan el hipismo, el pacifismo, son críticos de la guerra contra Vietnam, acompañan esos movimientos contraculturales basados en la crítica a la sociedad de consumo. En general surgen al interior de ciertas formaciones partidarias, donde las feministas experimentaban la ausencia de ciertas discusiones que intentan recuperar, es decir, discusiones vinculadas con formas de opresión en la cotidianidad, en el ámbito laboral, y por eso proponían no acotar las luchas solo por los derechos políticos, sino extenderlas justamente en torno a cuestiones vinculadas con derechos en la esfera de la vida cotidiana y laboral. En tercer lugar, un tercer momento, podemos ubicar los feminismos basados en la interseccionalidad de las luchas. Es decir, este tipo de feminismos de alguna manera cuestionan una idea de mujer universal, blanca, ilustrada, sino que recuperan otras historias, podríamos decir, ¿no? Cuestionan en primer lugar ese concepto universal de mujer, por otro lado han permitido sobre todo ampliar el campo de los estudios sobre géneros y sexualidades, y en intersección con otras temáticas, con las dimensiones de raza, de clase, y que permite sobre todo visibilizar, dar cuenta, problematizar sobre otras condiciones de opresión, luchar contra otras formas de opresión vinculadas, por ejemplo, con la raza y con la clase social. Estamos hablando en este momento a partir de la década del 70, así como en el feminismo vinculado con lo personal y político surge a partir de la década del 60. El término de interseccionalidad de las luchas, ahora Julia va a contar un poco más, está vinculado o es de fines de los 80. Decimos que es un feminismo que de alguna manera ubica o plantea cuestiones vinculadas con la raza, con la clase, es un feminismo que recupera otras luchas, otras dimensiones de la opresión, y en el caso de Argentina también podemos hablar de feminismos populares. El derecho al voto en el 47 fue incluso el epicentro entre feminismos populares y feminismos que hemos denominado ilustrados. También tenemos que plantear que el movimiento piquetero surge de la mano también por iniciativa, con protagonismo de mujeres feministas. Pensemos también en otros ejemplos de lucha en nuestro país, como lo fueron y lo son las Madres de Plaza de Mayo, o marchas del silencio, por ejemplo, encabezadas por Marta Peloni. Es decir, una serie de recursos del feminismo que cuestionaron el poder dominante. Bueno, Evita, solo agregar
algunas cuestiones muy breves a la presentación que vos hiciste. Me parece interesante recuperar esta idea de olas, pensando que cuando uno aborda una genealogía del feminismo hay que pensar que esta no se construye en un tiempo lineal, sino que, bueno, justamente es la imagen que nos da la idea de ola, ¿no? Algo que avanza, que retrocede, que incluso se va superponiendo, y esto nos permite pensar justamente al movimiento feminista como algo que va cambiando, un movimiento, por supuesto, político, ético, práctico, de la vida cotidiana, etcétera, que va cambiando sus demandas a lo largo del tiempo y que va ampliando también a los sujetos o las sujetas políticas que participan dentro de él y que son interpeladas por él, ¿no? También algo interesante, porque cuando uno está planteando esta genealogía, piensa, bueno, esto se inicia, no sé, a fines del siglo XIX, ¿no? Con la primera ola y el movimiento de los sufragistas y demás, pero pensemos que previo a eso hay un feminismo justamente ilustrado que tiene que ver con la Revolución Francesa, donde hay una figura icónica que elabora un manifiesto en ese momento, que es Olympe de Gouges, no sé si se pronunciará así porque es francés, pero bueno, es muy interesante lo que plantea ahí, ¿no? Justamente para eh, complementar lo que se estaba planteando desde una óptica, más desde una mirada de varón, en cuanto a lo que era la Revolución Francesa en sí, pero previo a eso incluso ya hay registro de que en el año 1405 hay un libro, ¿no? En periodo de Renacimiento, un libro escrito por una mujer que se llamaba La Ciudad de las Damas, que es una especie de novela que construye una ciudad alegórica donde las mujeres se defienden de los argumentos misóginos de autores clásicos de la época. Entonces, esto por mencionar solamente dos cuestiones, porque ahí lo que vemos es que realmente no es una cuestión que uno lo podría pensar como muy actual o que solamente tiene ciento y pico de años de lucha, sino que se retrotrae incluso mucho más atrás. Retomando un poco lo que mencionaba Eva en relación a la primera ola, que la situamos desde mediados del siglo XIX hasta más o menos 1920, ¿no? Donde está centralizada fundamentalmente en la lucha por los derechos políticos de las mujeres, ¿no? El acceso al voto y a la posibilidad de participar en la vida política y elegir. Eva mencionaba, bueno, algunas mujeres sufragistas argentinas, que bueno, que está bueno, nada, volver a mencionarlas. Elvira de Lepiane de Rawson, Cecilia Grierson, Julieta Lanteri, bueno, Alfonsina Storni, Alicia Moro de Justo, son mujeres muy fundantes en lo que tiene que ver con este movimiento. Y hay una serie, ¿no? Evita una serie que se llama Las Sufragistas, que se puede ver online, que les podemos copiar el link para que la vean, que también está muy interesante en ese sentido. Bueno, la segunda ola que lo ubicamos desde fines de los años 60 y comienzo de los años 70, y quizás ustedes se pregunten, bueno, ¿qué pasó en el medio, no? Entre los años 20 y los 60, bueno, tuvimos justamente la guerra, la Segunda Guerra Mundial, o sea, el fin de la Primera y después la Segunda Guerra Mundial y todo el periodo posguerra que vino posterior a eso, y vamos a tener un libro fundante en ese momento, ¿no? Es en ese espacio bisagra, que es el libro de Simone de Beauvoir, ¿no? Que es un libro que es muy recuperado por las feministas de la segunda ola, de ahí, de esta lucha, de esta posibilidad de expresar cómo las instituciones patriarcales dominan y controlan la vida de las mujeres, especialmente en la esfera de lo privado, ¿no? Porque ahí es lo que surge con fuerza, ¿no? La posibilidad de tematizar qué pasa en el hogar, qué pasa en los vínculos, qué pasa en los vínculos de pareja, cómo se refleja, ¿no? Esta sociedad patriarcal o estas políticas machistas de alguna manera en la vida cotidiana. Y por eso este lema de lo personal es político es tan importante, porque pone a jugar justamente otras cuestiones que no estaban tan tematizadas por poner un ejemplo, por el feminismo de la primera ola. Y como les decía, entonces, El Segundo Sexo, que es una obra de 1949 de la filósofa francesa Simone de Beauvoir, llega tarde a los Estados Unidos e influencia muy fuertemente a las feministas de la segunda ola, y algo muy interesante es que Evita lo mencionaba al principio, ¿no? Que son estas temáticas que estas feministas comienzan a instalar en el ámbito de espacios
de izquierda, de movimientos sociales digamos, de la época, de esos años 60 y 70, muy politizados, por cierto, donde al no encontrar espacio para poder conversar sobre estas cuestiones del ámbito más privado, doméstico, íntimo, etcétera, empiezan a armar lo que se llaman los grupos de conciencia, ¿no? Que termina siendo un método muy propio del feminismo, de esa época, pero que luego se mantuvo casi como una pedagogía feminista, que son las clásicas rondas o espacios de encuentro entre mujeres, donde las mujeres bueno, se juntan básicamente a hablar de su cotidianeidad para poder tomar de alguna manera conciencia y visibilizar su propia opresión, ¿no? Para los compañeros, digamos, de estas organizaciones políticas, los tomaban como espacios de autoayuda y los menospreciaban de alguna manera porque los veían menores en ese sentido en cuanto al efecto político que podían tener en una lucha más global, y de ahí es donde Carol Hanisch, que es una representante también del movimiento de la época, escribe este texto que es un texto muy breve, y de ahí surge esta famosa frase de lo personal también es un asunto político. Algo interesante para mencionar es cómo este feminismo es puesto en cuestión, ¿no?, por mujeres negras, mujeres lesbianas, socialistas, entre otras, que resaltan el componente homogeneizante que tiene el sujeto de este feminismo radical, ¿no? Porque parecía estar fuertemente focalizado en una mujer blanca y burguesa que dejaba por fuera estas otras subjetividades, ¿no? Bueno, este feminismo de la segunda ola que venimos describiendo fue puesto en cuestión por mujeres negras, lesbianas, socialistas, entre otras, que resaltaron de alguna manera esta especie de componente homogeneizante del sujeto del feminismo, ¿no? Que digamos que parecía estar focalizado sobre una mujer fundamentalmente blanca y burguesa, ¿no? Un sujeto localizado ahí, dejando por fuera otras subjetividades. Surge así a partir de fines de los 70, principios de los 80, un feminismo cultural o feminismo de la diferencia, que buscaba una profundización de la cultura propia de las mujeres, ¿no? Que es el feminismo de las mujeres negras, con fuertes críticas al feminismo radical, como mencionaba recién, y otros feminismos que van surgiendo paralelo ahí, que bueno, que Evita también abundó recién sobre el tema. Lo interesante es cómo en ese tercer momento la teoría feminista comienza a interseccionar con estas teorías de raza, con las teorías decoloniales que también son de la época, con las epistemologías del sur tan importantes desde una mirada latinoamericana, entre otros estudios culturales críticos. Y como se ve acá, hay una imbricación, digamos, permanente entre todo lo que es una producción teórica dentro del movimiento feminista y el activismo, ¿no? Parecerían que son dos cuestiones que van totalmente de la mano, ¿no? Como la producción teórica y poner el cuerpo en la lucha, en la práctica cotidiana y demás, y me parece que esto es como algo súper relevante para mencionar. Dentro de la tercera ola también tenemos el ecofeminismo, bueno, lo que hablábamos recién del feminismo interseccional, que nos permite pensar estas varias opresiones que funcionan en el mismo momento, que eso es muy interesante, porque lo que viene a poner sobre el tapete justamente es que también hay opresión entre las propias mujeres, ¿no? Si uno piensa una mujer con una situación más privilegiada, como decíamos recién, ¿no? De piel blanca, con cierto pasar económico, con estudios y demás, frente a una mujer de piel marrón o negra, pobre, sin estudios y demás, va a haber una situación de privilegio, va a haber una desigualdad solamente por estas características. La mirada del feminismo interseccional lo que nos permite es poder, digamos, localizar o visibilizar de alguna manera esas opresiones y analizarlas articuladamente, porque no hay manera de poder verlas por separado, y esta es una mirada que aporta un montón y que problematiza aún más lo que son la percepción tan articulada de las relaciones de poder, ¿no? Hay nombres acá muy interesantes, hay mucha bibliografía en internet dando vueltas si ustedes quieren acceder. Tenemos a Angela Davis, a Audre Lorde, a Bell Hooks, a María Lugones, argentina, radicada en México durante muchos años, que formó parte también de este grupo del grupo decolonial,
Y bueno, y como mencionaba también recién Evita, el concepto de interseccionalidad, si bien operaba de manera práctica, adquiere este nombre recién en 1989 a través de la abogada afro-estadounidense Kimberly Crenshaw, donde ella, bueno, digamos, inventa de alguna manera esta categoría que es la que le permite justamente visibilizar en su labor de abogada defensora de personas justamente de la comunidad negra en Estados Unidos, cómo funcionan estas distintas formas de opresión dentro de la comunidad. Bueno, y también es importante de pensar dónde ubicamos, ¿no?, a Gago y a Butler. Gago y Butler podríamos ubicarlas en esta tercera ola, sobre todo en el marco a Butler en el marco de las teorías queer, a Gago en el marco de los feminismos latinoamericanos, y asimismo a Butler la podemos ubicar también dentro de un post-feminismo, ¿no? Lo cual nos hace pensar un poco en cuáles son los rasgos de la teoría queer, cómo ubicamos la teoría queer. Primero tendríamos que plantear que es indispensable para pensar la teoría feminista hoy, que es una crítica, en principio, digamos, que es una crítica a la idea esencialista de que las identidades de género son inmutables y encuentran su arraigo en la naturaleza o en el cuerpo, o en una heterosexualidad normativa y obligatoria, esta idea de obligatoriedad que aparece tanto en Butler, ¿no? El término queer, que significa injuria, insulto, es de alguna manera reapropiado críticamente para justamente recuperar su dimensión política, es decir, y transformarla incluso en orgullo. En ese sentido es importante ubicar cómo esta teoría queer intenta dar voz a identidades que han sido acalladas, ¿no? Y de alguna manera recuperar esas y dar visibilidad a esas otras identidades de género, ¿no? Por eso dentro de estas teorías queer también podemos ubicar la reflexión de Paul Preciado en la unidad 5 y la reflexión de Butler, que toman sobre todo de Foucault, porque la teoría queer se realiza una apropiación importante del trabajo de Foucault, si bien Foucault sobre todo menciona el dispositivo de la sexualidad, y en el caso de Butler hay un intento de sistematización y de creación de una teoría de género, ¿no?, a partir de una teoría de género. Pero sí parten de la idea del poder, de una teoría de género como parte de una teoría del poder, comprender cómo ese poder es productivo, es decir, produce cuerpos, produce prácticas, produce discursos, y a partir de ahí desarrollar esta teoría de género con un intento de esencializar algunas cuestiones que se encuentran insertas dentro de aquello que las teorías queer cuestionan, que es la heteronormatividad de género, ¿no? La idea del binarismo, esta idea que aparece dentro de una matriz heteronormativa, donde que se rige por binarismos, el binarismo hombre-mujer, el binarismo naturaleza-cultura, el binarismo heteronormativo, no heteronormativo, que justamente la teoría queer en general y Butler en particular intentan cuestionar y desencializar. Por eso aparecen términos como reificación, es decir, intentar desencializar implica romper con ciertos procesos de cosificación o reificación. Van a ver a lo largo del texto que se retoma mucho la tradición de estas feministas que mencionaba Juli, de Beauvoir, también de Irigaray y de Kristeva, se las retoma y también se las reformula o profundiza o desarrolla o revisa críticamente en muchos aspectos. ¿Qué nos permite sobre todo la teoría queer? Cuestionar la idea, y en particular Butler, ¿no? Cuestionar la idea de mujer, Julia también lo mencionaba, como un significante universal, homogéneo,
y de alguna manera desencializar esa categoría. Diríamos que el trabajo de Butler, para entrar un poco al libro, un libro de 1990, tiene 30 años, Gender Trouble, el género en disputa, justamente es un libro interdisciplinario, con una fuerte impronta de Foucault, pero decimos sobre todo centrada en la cuestión de elaborar una teoría de género, que es la que impregna todos los movimientos queer a partir de la década de 1990. Es un libro interdisciplinario que incorpora tanto la filosofía como la antropología, como el psicoanálisis, revisa críticamente, decíamos, ciertos postulados, permite justamente o impregna todos estos movimientos queer y vinculados con la diversidad o las disidencias sexuales o sexogenéricas. Podríamos decir que Butler en este libro elabora una teoría, pero a su vez también la elabora desde su lugar como activista miembro de estos movimientos. Por supuesto que incorpora esta perspectiva de género que es crítica de la heterosexualidad dominante, y dominante también en la teoría feminista, es decir, que discute de alguna manera con ciertos feminismos basados también en premisas biologicistas, con ciertos feminismos heteronormativos o binarios, discute justamente intentando romper, sobre todo, cuestionar esta división entre sexo y género, comprendiendo que el sexo formaría parte del orden natural y el género formaría parte del orden de lo cultural. Este tipo de división es la que intenta cuestionar y romper Butler a partir de este trabajo y de este capítulo en particular que ustedes tienen. Les invitamos a revisar el libro, sus prefacios, otros capítulos. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en el aporte que implica este libro y vamos a trabajar el capítulo 1. Nos permite cuestionar esa desigualdad presente en las múltiples identidades sexogenéricas, nos permite justamente comprender que de alguna manera el género no es la interpretación cultural del sexo, y nos permite comprender al género en términos de un concepto clave que se presenta en Butler, que es el concepto de performatividad. ¿Qué significa este concepto de performatividad del género? ¿Por qué el género es performativo? En primer lugar, tendríamos entonces que plantear que esta idea de performatividad es retomada de la filosofía del lenguaje, en particular de la pragmática, Searle y Austin. Searle y Austin que planteaban que se podía hacer cosas con las palabras, ¿no? Y esta idea de performatividad respecto de palabras que generaban acciones, tales como yo te bautizo, o yo los declaro marido y mujer, que justamente implican cómo se pueden hacer cosas, la dimensión performativa de los discursos. Cuestiones que para Butler, dentro del postestructuralismo, dentro de una preocupación por justamente el lenguaje, cobra significatividad. Es decir, que es retomada esta idea de performatividad para comprender justamente que el género es performativo. ¿Cuál es la diferencia entre performance y performatividad? La performance también tiene que ver con una serie de actos, de acciones, de gestos, de discursos, pero en todo caso tiene que ver con una actuación particular. Pero decir que el género es por performativo, la performatividad, agrega a esto la idea de la repetición, algo que ella menciona en su trabajo también como iteración. Es decir, la performatividad como actos, prácticas, discursos que configuran subjetividades, que operan como principios reguladores, se enmarcan en un sistema de clasificación simbólico, por supuesto que produce
cuerpos y modos productivos, otra vez la idea de productividad, para comprender las diferencias. Esto es clave en el trabajo de Butler, porque justamente nos permite pensar en esta performatividad que significa decir es niño o es niña al nacer, ¿no? Cuando un bebé nace, donde hay justamente una repetición ritual de ciertos actos que de alguna manera configuran ese género dentro de una matriz heteronormativa. Y que además plantean un correlato entre genitalidad e identidad de género. Por lo tanto, podríamos plantear que a partir de aquí, Butler está planteando algunas ideas importantes, pensando en cómo la forma en que se configuran esas subjetividades. En primer lugar, habíamos dicho la ruptura respecto a esta concepción de que el sexo es lo natural y el género sería lo cultural, sino que comprender, en todo caso, o intentar romper con la idea de género como interpretación cultural del sexo, ¿no? Ambos, género y sexo, son producto de un discurso que crea ambos conceptos, dentro, por supuesto, de una heteronormativa binaria, es decir, que tanto género como sexo son construcciones, ¿no? Por eso decíamos la importancia de Butler respecto de la preocupación desde su mirada en el lenguaje, en el discurso, en cómo esa performatividad implica una serie de prácticas, de acciones, de gestos que son ritualizados, que se repiten, que obedecen a una heterosexualidad normativa, es decir, en todo caso, esos gestos obedecen a algo que, podríamos decir, viene impuesto en algún aspecto, ¿no? Es decir, la performatividad implica un régimen que establece diferencias de género, de forma, podríamos decir, coercitiva, aunque Butler hablaría más en términos de obligatoria. ¿Qué significa pensar dentro de esta heteronormatividad? Implica también un régimen de castigos y de recompensas, de tabúes, de amenazas coercitivas, de prohibiciones, pero también pensemos dentro de cierta productividad que genera esta repetición ritualizada en el marco de esa matriz heteronormativa. Por supuesto que en Butler hay una preocupación por dar cuenta de aquellos cuerpos invisibilizados, de aquellos cuerpos que ella mencionaría como que están en las sombras y que tienen que ver con múltiples identidades sexuales que han sido relegadas a partir de esta heteronormatividad de género, pero también otros cuerpos que han sido invisibilizados, como por ejemplo los migrantes, los indocumentados, aquellas personas que no entran dentro de un régimen de visibilidad ni de inteligibilidad, y que de alguna manera su teoría intenta nombrar con el sentido justamente de visibilizar y problematizar. ¿Cuáles son los ejes entonces, decíamos, de Butler? En primer lugar, la idea de que el sexo no es algo natural, sino que se configuró dentro de esa lógica de la normativa de género, ¿no? Es decir, en todo caso el sexo también es un concepto sociológico, cultural, y es el efecto de una concepción que se ha creado dentro de un sistema social que ya está marcado por cierta normatividad o normativa de género. Por otro lado, esas normas de género funcionan como un mecanismo productor de subjetividades. Miren la impronta de Foucault, volviendo a la unidad anterior. Cuestiona la idea de alineación entre sexo, género y deseo. Es decir, una relación causal entre sexo, género y deseo dentro de esta heteronormatividad
es cuestionada también por Butler. Por último, podríamos plantear que hablar de género es hablar de relaciones de poder. Hay que tener en cuenta mucho esto, es decir, el género está dando cuenta justamente y encarnar o no encarnar esa normatividad de género implica también el riesgo de no ser aceptado por otros, ¿no? Esto es un poco algunos de los ejes que aparecen en esta concepción, en esta teoría acerca del género en Butler. Retomando, Evita, lo que mencionabas en este giro butleriano, que podríamos caracterizarlo así de alguna manera, que entender tanto el género como al sexo como constructos fue de suma relevancia, obviamente, para poder comenzar a pensar de un modo no binario dentro de la teoría feminista. Y aunque sea una obviedad, quizás no tanto, cuando decimos modo no binario, es un modo por fuera de esta dicotomía masculina-femenina, ¿no? Entonces, la identidad como efecto de la performatividad del género y no como una esencia, no pensarlo como una esencia, como algo cerrado en sí mismo, o una instancia previa, por ejemplo, sobre la cual luego se van a construir los estereotipos de género a través de los cuales todos actuamos y performamos de alguna manera. Decía entonces que Butler, al desesencializar el sexo y el género, al afirmar que lo único que existe son cuerpos construidos culturalmente, siempre mediados por la cultura y por la lengua, desestabiliza la categoría mujer como sujeto principal del feminismo y obliga a la perspectiva feminista justamente a reconcebir sus supuestos de alguna manera y entender que las mujeres, más que un sujeto colectivo, dado por hecho, ¿no? Cerrado, esencializado de alguna manera, somos un significante político. Y me parece que esto se refleja muy claramente en el debate que hubo en los últimos años en el Encuentro Nacional de Mujeres, sobre todo a partir del 2017 en Chaco y el 2018 en Trelew, con la cuestión del cambio de nombre, ¿no? Del Encuentro Nacional de Mujeres, que finalmente se logró el año pasado, en donde el encuentro nacional pasó a ser plurinacional, porque se entiende que la Argentina está poblada por múltiples naciones, no solamente la Argentina, por definirla de alguna manera, sino también las naciones de los pueblos originarios, eh, de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias. Entonces me parece como esencial para pensar que todo esto que se viene discutiendo desde la teoría, como decíamos antes, ¿no? Siempre tiene un efecto sobre la práctica y en la práctica lo que permite es una ampliación justamente de los sujetos, las sujetas políticas que están interviniendo y activando dentro de lo que es el feminismo o los feminismos, entendiendo el movimiento, ¿no? Como algo político, práctico, ético y del día a día de lo cotidiano. Vamos ahora a retomar un poco y hacer una síntesis del aporte de los estudios queer y de Butler para después detenernos un poco más en el capítulo 1. Decíamos, ¿no? Estos estudios queer que nos permiten pensar en términos de desigualdad respecto de múltiples identidades sexogenéricas, que nos permite pensar las identidades sexuales como campo de batalla, que nos permite justamente romper con toda una tradición del feminismo y de las teorías de género que ubicaban el sexo como natural y el género como cultural, comprenderlos dentro de la lógica del poder, por supuesto lo que mencionaba recién Julia respecto de este cuestionamiento de la categoría de mujer como significante homogéneo y universal. Butler va a decir, no hay feminismo universal ni patriarcado universal. Pensemos que el género es una categoría teórica, histórica, política, que justamente es un principio regulador de identificaciones de género. En función de determinado sistema de clasificación simbólico que podríamos mencionar como, en este caso, heteronormativo. Bueno, ahí sintetizamos la idea de performatividad, actos, prácticas, discursos que configuran subjetividades, y sobre todo esta idea de que género y sexo son producto de un discurso que crea ambos conceptos dentro de una heteronormativa binaria,
y por otro lado la idea de Foucault, ¿no? La apropiación de Foucault presente en la idea de sexualidad como dispositivo, en normas de género que son un dispositivo productor de subjetividades. Por otro lado, decíamos, esta idea de una teoría no esencialista que desestabiliza esas categorías de hombre y mujer, digamos, la apropiación de Foucault, su perspectiva dentro del postestructuralismo, la revisión crítica de ciertos feminismos, la idea de ese cuerpo que se accede a partir de discursos, prácticas y normas. Por otro lado, la idea de sexo también como un concepto cultural, la crítica a la idea de un patriarcado universal, de la idea de mujer como un sujeto estable, la idea de performatividad como la idea de reiteración o actuación, la idea justamente de alineación entre sexo, género y sexualidad que Butler va a cuestionar, justamente pensando en la idea de que hablar de género es hablar de relaciones de poder. Y me detengo en algo que no hemos trabajado tanto, que es las consecuencias de ese régimen de poder. La violencia, la patologización, la persecución de todo aquello que no entre dentro de esa norma, de esas normas que están establecidas dentro de esta matriz heteronormativa. Nos detendremos un poco en el capítulo de sujetos de género, sexo y deseo. Tomé algunas frases para que comprendan el capítulo, retoma lecturas de ciertas feministas, como mencionamos, también retoma a Foucault, pero sí me detengo en algunas frases que nos permiten justamente comprender los ejes de este capítulo, ¿no? Dice Butler, necesitamos una teoría y una política feminista que sostenga la construcción variable de la identidad y combata reificaciones de género e identidad. Esta idea de reificación, ¿no? Esta idea de intentar desesencializar. Por otro lado, la idea de que no hay un orden obligatorio entre sexo, género y deseo. No se puede afirmar, dice Butler, que un género sea producto de un sexo, otra vez esta discusión. El género no es la interpretación cultural del sexo. La idea de que el poder incluye el eje de la diferencia sexual. La idea de la identidad de género como efecto de una práctica reguladora heterosexual. Y por otro lado, esto, no hay una relación causal entre sexo, género y deseo. Y me quedo con una de las frases que me parece muy importante, que es la reglamentación binaria de la sexualidad elimina la multiplicidad subversiva de una sexualidad que trastoca las hegemonías heterosexual, reproductiva y médico-jurídica. Este es otro elemento importante, que es discutir justamente con todos esos discursos que instauraron esta matriz heteronormativa. Decíamos, sexo, género, deseo, no son lineales, no son causales, no hay una alineación respecto de eso. Por otro lado, el género para Butler entrecruza, como decíamos, cuestiones vinculadas con raza, cuestiones de clase, cuestiones étnicas. Es otra cuestión que está planteando en este capítulo. Por otro lado, hablar de que hay identidades comunes a todas las culturas, o hablar de un patriarcado universal, en todo caso justifica ciertas formas de opresión. Por eso justamente propone esa genealogía en términos de Foucault de ese término mujeres. Retomo algo que planteaba Julia respecto del cuerpo como construcción y que esos límites siempre se establecen dentro de un discurso
hegemónico, basado en estructuras binarias, esto y que se presenta como universal, es aquello que Butler intenta desesencializar. Le preocupa el tema de la desigualdad y aparece en el capítulo cuando Butler dice hay que replantearse las categorías de identidad en el ámbito de relaciones de radical asimetría de género. En el capítulo también van a encontrar algunas definiciones que hacen a la idea de performatividad del género. Es interesante ahí pensar que para Butler el género no es ni sustantivo ni un atributo. Es decir, aquí hay una mirada postestructuralista centrada en las relaciones. El efecto del género, que es lo que le interesa, se produce performativamente. Es impuesto por prácticas reguladoras de la coherencia de género. El género, entonces, es performativo porque conforma la identidad que se supone que es. El género siempre es un hacer constante, una serie de prácticas, de gestualidades, de discursos, aunque no un hacer por parte de un sujeto que existe, ¿no? Preexistente. Hay una identidad de género que se construye performativamente. El género es un hacer, es esta estilización repetida, la idea de repetición para hablar de performatividad. La preocupación de Butler por revelar esos actos contingentes, es decir, que no son universales, que crean esa apariencia de una necesidad naturalista. Bueno, justamente es un trabajo que hay que hacer, es un trabajo de inteligibilidad para deconstruir esas miradas esencialistas, ¿no? Ven cómo esta teoría desestabiliza estas categorías que han sido incorporadas, intenta trazar una genealogía. La univocidad del sexo, la coherencia del género, el marco binario son ficciones que regulan, refuerzan, naturalizan los regímenes de poder. Y por último, una frase que aparece en su introducción, en el prefacio de 1999, donde habla de lo iterable, es decir, lo repetitivo de la performatividad, que justamente implica enmarcar esta performatividad dentro de una teoría del poder. Y es interesante pensar o detenernos hacia el final del capítulo, cuando dice que el texto intenta reflexionar sobre si es posible alterar y desplazar las nociones de género naturalizadas y reificadas que sustentan la hegemonía masculina y el poder heterosexista. Evidentemente, esta condición de posibilidad que está brindando Butler es retomada por los movimientos queer e impregna todos los feminismos o una serie de feminismos que han retomado esta teoría de género. Piensen entonces en cómo implica un giro copernicano esta teoría de Butler, ¿no? Acerca del género. Para cerrar el trabajo de Butler, nos vamos a detener en una serie de entrevistas que se le hicieron en dos universidades en Argentina, ¿no? Universidad de 3 de Febrero en 2015 y la Universidad de General Sarmiento en 2020. En esta entrevista que se le hace en la Universidad de 3 de Febrero, Butler habla de la categoría mujeres, plantea que debe ser inclusiva. Por otro lado, plantea la idea de que género, sexo y cuerpo tienen historia. Por otro lado, se le pregunta qué permite, ¿no? ¿Por qué la preocupación de Butler por el cuerpo y por construir una teoría de género? Y ahí Butler plantea por las minorías más reconocidas, por justamente
régimen de recompensas y castigos que lleva a discriminación, a patologización, a violencia policial, en particular sobre las comunidades LGTBIQ. Por otro lado, explica otra vez la performatividad, dice, es performativo porque es un cierto tipo de actuación. El género se ve impulsado por normas obligatorias binarias. Y justamente lo que le interesa, cierra con una pregunta, ¿quiénes entran en el discurso hegemónico y quiénes no? ¿Quiénes no se registran en esa inteligibilidad y quedan subsumidos así en formas de violencia? Como para pensar, ¿no? Y en 2020, que también hay una charla con Paula Torrichella en la Universidad General Sarmiento, donde Butler nuevamente plantea en qué feminismo se encuentra incluida. Dice, siempre que decimos que somos feministas y somos mujeres, también tenemos que pensar quién está incluido. Como saben, en América Latina, las feministas y la comunidad trans debaten si se debería incluir a las personas trans como mujeres. Mi opinión es que sí, dice ella, aunque algunas feministas dicen que no. Por supuesto que toda su teoría apunta a incorporar dentro de esa categoría todas las múltiples identidades sexogenéricas. Después dice, cuando decimos que somos feministas, podemos incluir a hombres y mujeres, no nos importa demasiado el género. Esperamos que un hombre se nos una y luche por la igualdad y contra la violencia, por ejemplo. Entonces, para ser feminista, no hay que ser mujer necesariamente. Estas son todas preguntas críticas, como podemos reponer, que permiten justamente problematizar desde esta teoría de género. Se le pregunta por el drag porque en el género en disputa, sobre todo, Butler trabaja un ejemplo de performatividad y menciona al drag, ¿no? Es decir, como la idea de que la realidad del género se puede producir. Entonces ella dice, bueno, yo mencioné el drag, pero se podrían mencionar otros ejemplos, ¿no? Dice, lo que a mí me resulta importante al respecto es que la vida es más llevadera si no vivís en las sombras y no estás privado de tus formas de reconocimiento. O si no te dicen que lo que haces es una simple copia o que no eres real. Tu amor no es tan real como el amor heterosexual. O si te dicen que tu género no es tan real como el de alguien cisgénero. De alguna manera, dice ella, trato de luchar contra ese tipo de jerarquías. ¿Qué implicancias, podríamos decir, teóricas y prácticas, teóricas y políticas, tiene pensar entonces en la teoría de género de Butler? Por supuesto que tiene que ver con oponerse a diferentes formas de violencia, tanto desde el discurso médico, violencias policiales contra transgéneros, por ejemplo, conformar nuevas alianzas entre feministas, diversas identidades sexuales, despatologizar, por ejemplo, la homosexualidad y la transexualidad. Piensen, por ejemplo, que recién en 2018 hace pocos años la Organización Mundial de la Salud considera o despatologiza o no considera como una enfermedad la transexualidad, es decir, años de instalarse dentro de los manuales y las prácticas médicas justamente esa matriz heteronormativa que menciona Butler, ¿no? Es decir, justamente concebir estas múltiples identidades y brindar posibilidad de nombrar, brindar posibilidad de visibilizar y hacer inteligibles estas múltiples identidades, sobre todo planteando el cuestionamiento a ciertas jerarquías
de géneros en el marco de esta matriz heteronormativa obligatoria, como plantearía Butler. Hasta aquí hemos abordado cuestiones vinculadas con la teoría de género de Butler. Les invitamos a leer más en detalle el capítulo, pero sobre todo centrándose en estos ejes, en estas ideas fuerza que están presentes en Butler, y nos vamos a detener ahora en ciertos diálogos y a su vez ciertos elementos de tensión, o podríamos decir, tanto elementos en común como algunas diferencias entre las epistemologías queer y las epistemologías trans, que nos van a permitir recuperar los planteos de Guattari por un lado, de Marlene Guattari, y de Mauro Cabral por el otro, ¿no? Les vamos a dejar el link con la explicación de la profesora Fernanda Carvajal, más en detalle, más en profundidad acerca de estas diferencias entre las epistemologías queer y las epistemologías trans. Vamos a simplemente plantear como una puerta de entrada para comprender los planteos de Marlene Guattari y de Mauro Cabral. Nosotros habíamos mencionado estas líneas críticas dentro del feminismo, por un lado los feminismos negros, Juli, vos habías mencionado a Bell Hooks, a Audre Lorde, ¿no? Con la idea de las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo, para pensar ahí un feminismo negro atravesado por cuestiones vinculadas con la clase, con la raza. Bell Hooks también nos permite plantear algunas de estas cuestiones. Dice, buena parte de las feministas blancas dieron por supuesto que al identificarse como oprimidas quedaban liberadas de ser opresoras, y menciona justamente los riesgos de un proyecto político que descuide las divisiones de clase, de raza, que mantenga intactos ciertos elementos jerárquicos, ¿no? de jerarquías sociales. Por un lado ubicamos esos feminismos críticos, por otro lado decíamos estas teorías queer que implican esa reapropiación política de la injuria, y por otro lado ubicamos los estudios trans, donde dentro de nuestros materiales de lectura Mauro Cabral sintetizaría esa perspectiva, esa mirada, esa epistemología trans, ¿no? ¿En qué se basa cada una? El eje de lo queer, decíamos, constituye o está conformado por esta diferencia analítica entre sexo, género y deseo, donde lo que se cuestiona puntualmente es la heteronormatividad, y por otro lado estas epistemologías trans ponen particularmente su eje en relación con el género y cuestionan la cis heteronormatividad. ¿Qué significa cuestionar la cis heteronormatividad? Es decir, esta distinción entre cis y trans, que es, diríamos, importantísima, es clave para estas epistemologías trans. De alguna manera plantearía que los cuerpos cis que son los que no transicionan, pareciera que podrían tener una ontología más sólida, es decir, establecerse como más reales respecto de los cuerpos trans, que implican artificios, que implican apariencia, máscara, simulación, disfraz. Este tipo de distinción oculta una jerarquización y oculta el hecho también de que lo cis implica también máscara, simulación, artificio, tecnologías. En principio Guattari es interesante porque en 2020 Guattari hace un diccionario trans, diccionario de la T a la T, en realidad un diccionario travesti, ¿no? Somos una manera de transitar la humanidad, el ser travesti, el definirse como travesti. Dice, las travestis somos otra mismicidad, dice en 2020 Guattari.
En el texto en particular que ustedes tienen, introduce la relación entre género e identidad cultural, plantea lo trans también como una identidad, también la identidad travesti o el cuerpo travesti como un campo de batalla, cuestiona los preceptos del patriarcado, ¿no? Esta idea de hombre-mujer dentro de un sistema binario, es decir que podríamos decir, y esto lo va a desarrollar Fernanda en el audio, este sistema binario hombre-mujer es cuestionado como el único posible, en concordancia con esa mirada desde las epistemologías queer. También Guayar plantea que la identidad travesti no está vinculada solo con la genitalidad, sino que son otras formas sensitivas, otras sensibilidades, otras formas erotizadas que rompen con esa dicotomía, con ese binarismo. Y la identidad de género no es solo lo corporal, son otras formas, son otras relaciones, donde obviamente el cuerpo no está construido en forma unívoca, ¿no? Plantea justamente romper con ese orden sexogenérico que permite incorporar otras identidades, lesbianas, travestis, transgénero, intersexuales. Lo trans entonces como una identidad antipatriarcal y una invitación a generar un proceso de desidentificación, ¿no? El texto lo hemos recuperado para justamente pensar al cuerpo como un campo de batalla, pensar en la identidad travesti, pensar en la identidad como un campo de batalla, y un lugar donde el movimiento trans, dice Guayar, creó, conformó su propia experiencia, ¿no? No somos mujeres encerradas en el cuerpo de un varón, haber roto con esa idea también es importante. No somos ni una cosa ni la otra, somos la mismicidad. Y esto es importante de recuperar, ¿no? Esos cuerpos desobedientes que durante mucho tiempo han sido invisibilizados y que esa invisibilización fue una condición de posibilidad para el punitivismo, para la estigmatización, para el reforzamiento de condiciones de vulnerabilidad. Interesante pensar esta crítica que aparece en el texto a ese occidente patriarcal y capitalista, ¿no? Donde justamente esos cuerpos invisibilizados se transforman en algo descartable. Bueno, Vita, retomando un poco lo que vos mencionabas acerca de Mauro Cabral y Marlene Guayar, me parecía que estaba bueno puntualizar dos cuestiones como para clarificar que a veces suele haber cierta confusión en esto y me parece que está bueno subrayarlo. Cuando hablamos de una persona cis, hablamos de una persona que se identifica con el sexo que le fue asignado al nacer. Las personas transexuales, en cambio, son personas que se identifican y viven como miembros de un sexo distinto al que se les asignó a nacer, ¿no? Primera diferenciación. Y un poco retomando lo que decía Mauro Cabral, que hablaba del cissexismo, está bueno explicar, bueno, qué es el sexismo, ¿no? Los sistemas sexistas conceden privilegios a las personas de un sexo en detrimento de las personas de otro sexo, ¿no? Que es devaluado, jerarquizado, puesto en una situación de desigualdad. El ejemplo clásico de esto, obviamente, es el vínculo entre varones y mujeres. Una expresión clásica del sexismo es el machismo o los micromachismos que vivimos cotidianamente en distintos espacios y situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser el cissexismo? Es la creencia según la cual el género de las personas trans es menos auténtico o inferior al género de las personas bisexuales. Entonces estamos hablando de lo mismo porque estamos hablando de situaciones de desigualdad y de desjerarquización, pero poniendo el foco en cuestiones diferentes, y me parecía que estaba bueno retomar lo que ya se estaba diciendo, pero de alguna manera puntualizarlo para que quede bien claro. Sí, respecto de Mauro Cabral, que decíamos, se ubica dentro de estas epistemologías trans,
como vos bien decías, sobre todo lo que interesa a estos estudios trans es pensar que esa distinción entre cis y trans opera con una lógica de distribución que justamente genera jerarquías, privilegia un conjunto, el cis, frente a lo trans, desconoce a lo trans, y el efecto que termina generando eso está vinculado con otro tipo de jerarquías, es decir, siguen proyectándose esas condiciones de privilegio, ¿no? Entonces, por supuesto que en ese sentido esa persona trans nunca va a entrar, dice Cabral, en la distribución de los seres, sino como transexual, incluyendo una distribución diferencial hasta de bienes. Es decir, cómo de alguna manera esa jerarquía revela una desigualdad. Por eso hemos ubicado el texto de Cabral, que aunque breve, nos permite justamente pensar o habilitar a pensar estas problemáticas particulares que instaura estas epistemologías trans. Bueno, este planteo de Cabral justamente permite cuáles son las implicancias, permite sobre todo revisar críticamente una mirada centrada en posturas biológicas, ¿no? O biologicistas. Y dice Cabral actualmente, hay gente que cree que está bien cuestionar la identidad de género de las personas. Me preocupa que se instale la idea que estos discursos son compatibles con la libertad de expresión, que se debata que una persona tiene derecho a existir o no, o si su identidad se debe respetar o no, o la idea de que las mujeres trans son peligrosas, que tiene una lógica, la misma lógica que ciertos sentimientos antimigrantes y antisemitas. Es decir, miren cómo volvemos aquí a Foucault, a la idea del racismo que habíamos visto la semana pasada, centrada en este hacer vivir y dejar morir, como modo de establecer divisiones que provienen del ámbito biológico y que justamente revelan ciertos dispositivos de poder, ¿no? Habiendo abordado algunos ejes de Marlene Guayar y Mauro Cabral, en el dossier tienen un artículo referido al archivo de la memoria trans. Piensen en la importancia de recuperar un archivo con esas historias de vida, muchas historias de vida que han sido discriminadas, que han vivido la violencia, que han sido excluidas, cuyas vidas, la expectativa de vida de una persona travesti es de 35 años. Por lo tanto, la idea del archivo de la memoria trans implica recuperar esas historias, visibilizar, armar un álbum de fotos, reconstruyendo esos lazos familiares y de parentesco al interior de la comunidad travesti. Ese archivo de la memoria fue construido en el año 2012, fueron fragmentos, retazos de esa historia, distintas fotografías sobre todo, a partir de esa fotografía reconstruir esas historias de vida. Fue una iniciativa de María Belén Correa y Claudia Pía Badaraco. Fue sobre todo recuperar esas memorias de esos cuerpos que sufrieron violencias, que vivieron ciertos exilios, y construir ese álbum como lo haría cualquier familia, ¿no? Ese álbum familiar que recupera esas historias, ¿no? Y esto nos permite también pensar en la película que hemos seleccionado, ¿no? Que es la película T, de Juan Tawil, del año 2016. Es una película que rescata las historias de vida de la comunidad travesti. La película, dice Juan Tawil,
es un collage de archivos que dan cuenta de la militancia artística y territorial de un grupo de militantes travestis. Y él dice, mi objetivo era una obra con palabra travesti sin intermediarios, una colectiva que no supera los 35 años de vida. Van a ver que empiezan hablando referentes de la comunidad, Marlene Guayar, creadora además del primer periódico travesti latinoamericano, El Teje, Diana Zacayán, una militante territorial, periodista en el suplemento Soy de Página 12, que fue asesinada en 2015 y que su asesinato fue por primera vez en la historia identificado, catalogado como un asesinato, un crimen de odio a la identidad de género, la categoría de travesticidio. Luana Berkins, que van a ver que en la película pueden ver también cómo se dan estas discusiones entre ellas, respecto de estas luchas, porque el colectivo sea un colectivo de sujetas de derecho. Luana Berkins también es una de las principales impulsoras que tuvo la iniciativa de que el encuentro de mujeres también incorporara a múltiples identidades sexuales, trans, travestis, intersex, etcétera, ¿no? Del colectivo LGTBIQ. Y por otro lado está Susy Shock, poetisa, cantante. Van a ver que también en la película aparecen intervenciones artísticas. Miren lo que dice Butler sobre Susy Shock, justamente acerca de la performatividad de género, ¿no? Dice la poetisa transargentina Susy Shock, dice sobre ella, si ven cómo se presenta verán que es extraordinaria, tiene una manera de decir yo, que es un momento enunciativo dramático, que permite esta forma particular de ser una persona. Con todas estas referentes de la comunidad, la película arma un collage, teje estas historias de vida, da cuenta de esas subjetividades, de la lucha por los derechos a la vivienda, a la educación, a la identidad. Y desde ahí les vamos a sugerir dos preguntas, dos interrogantes a partir de la película T, de Juan Tawil, como decíamos. El primero, ¿por qué la perspectiva de género propuesta por Butler permite comprender las distintas iniciativas artísticas, territoriales que aparecen en la película? ¿Por qué la perspectiva de Butler ilumina estas distintas iniciativas que aparecen en la película, vinculadas con la comunidad travesti, ¿no? Y por otro lado, ¿qué nos aporta Cabral para analizar estas experiencias? ¿Qué nos aporta Mauro Cabral? Estas son las dos preguntas para empezar a analizar la película. En el caso de Butler, como ya hemos mencionado, permite justamente pensar en términos, el género en términos de performatividad, y por otro lado pensar en esta comunidad que por esta matriz heteronormativa ha sido invisibilizada y que a partir de estos microrelatos, de estas historias de vida, intenta nombrarse, intenta generarse cierto régimen de inteligibilidad que permita justamente volver sobre esos cuerpos que justamente han sido violentados, silenciados, que se han manejado en las sombras durante mucho tiempo. Algo, Evita, interesante también para destacar de esto es que el documental, que la verdad que es sumamente conmovedor porque muchas de las travestis que están ahí retratadas, bueno, ya fallecieron, asesinadas o muertas por alguna enfermedad, como el caso de Loana. Es este registro fílmico que va del 2009 al 2012, que es lo que realiza Juan, es la antesala realmente de lo que
de la ley, ¿no?, de género que se aprueba en el año 2012. Y me parece interesante también poder hacer este vínculo como para destacar esto que decíamos al inicio, ¿no?, que todas estas teorías que tienen que ver con el feminismo, que tienen que ver con las subjetividades, con lo trans, con lo travesti, con lo intersex, etcétera, siempre se traman de alguna manera con una práctica política, ¿no? Y acá me parece que aparece muy claramente el proceso autorreflexivo sobre de qué manera nos nombramos, nos hacemos visibles y demás, y acompañado por una práctica política cotidiana de todos los días por los derechos básicos, mínimos y fundamentales, ¿no? Derecho a ser llamada por tu nombre, derecho a tener un documento de identidad que te identifique de esa manera, un documento de identidad, uno que lo tiene ya tan naturalizado, ¿no?, la posibilidad de tener, ¿no? No tenerlo, digamos, te inhabilita un montón de cuestiones, desde sacar una cuenta corriente en el banco, poder alquilar, trabajar, obviamente. Entonces, todas estas cuestiones, estas trabas que habían tenido las personas de la comunidad hasta el momento de la sanción de la ley, que es una ley realmente de avanzada, es una ley revolucionaria, es una ley referencia en cuanto a libertades y derechos que otorga para el colectivo, eh, nada, estaban como absolutamente periferizadas, ¿no?, de alguna manera, subalternizadas, ¿no?, mantenidas realmente en esa situación de vulnerabilidad y de exclusión. Y bueno, y quería hacer este link, ¿no?, entre la autorreflexión sobre las propias identidades, las subjetividades y la práctica política permanente, y como frutilla de la torta, ¿no?, la sanción a partir de la lucha, de la organización y de todas estas grandes mujeres que se han organizado para poder obtener finalmente en 2012 la sanción de la ley que tanto precisaban. Sí, y desde ahí justamente pensar en todos estos reclamos de derechos, ¿no? El reclamo también aparece a la educación, a la vivienda, como derechos humanos básicos para todos los seres humanos, ¿no? Solo recomendarles que en el mismo, aquí en el canal de YouTube, donde está la información de este teórico en particular, van a encontrar abajo el link de la película, de los fragmentos de la película T, así como un link con una explicación de la profesora Fernanda Carvajal respecto de estos puntos de contacto y diferencias entre las epistemologías queer y las epistemologías trans. Bueno, lo que quería mencionar, Evita, en relación a todo esto que venimos viendo, y bueno, como es la última unidad de la materia, es que nuestra inquietud, de alguna manera como cátedra, nuestro objetivo es justamente el poder brindarles a ustedes eh, un arsenal, digamos, de herramientas teóricas y de marcos conceptuales que les permita tener miradas más problematizadoras de lo que es no solamente los fenómenos culturales, sociales o políticos o mediáticos, como veíamos en la unidad anterior, sino también elementos para la vida cotidiana, ¿no? Entonces, fundamentalmente y en síntesis, la idea es que puedan tener a mano esta cajita de herramientas conceptual a la cual echar mano para poder profundizar y complejizar fenómenos de la vida cotidiana, como así también fenómenos más complejos mediáticos, sociales y políticos y demás. Así que esperamos que, nada, a lo largo de estas unidades realmente podamos haber nutrido de alguna manera esa mirada, y bueno, y nos seguimos encontrando entonces en estos futuros encuentros. Gracias, Juli. Gracias, Evita. Bueno, y habiendo trabajado a partir de este teórico grabado, los planteos y, y las ideas, las clave de los textos de Judith Butler, los planteos de Marlene Guayar y Mauro Cabral, les invitamos la semana que viene a otro teórico. Este teórico esta vez va a ser sincrónico el miércoles 20 de octubre. El teórico va a seguir con la unidad 6. Nos vamos a
empezar a acercar a los feminismos latinoamericanos, a los rasgos. Nos interesa mucho pensar desde América Latina. Para eso les invitamos a leer el texto de Verónica Gago, sobre cuerpo-territorio, y a su vez un texto que nos quedaba pendiente de la unidad 5, pero que dialoga muchísimo con esta unidad, que es un texto de Paul Preciado, La era farmacopornográfica y la historia de la sexualidad. Son dos capítulos de su texto Yonki. Y bueno, todo esto va a ser en el marco del teórico sincrónico y con la presencia de las profesoras Ana Longoni y Julia Riegler. Que estén muy bien y nos vemos la semana que viene.